Hola amigos y amigas, hemos llegado a la presentación 10, que es la última presentación del módulo 2, Casas de Luz. Espero que haya sido de bendición y que esta última también les ayude a aclarar ciertas ideas, a ciertas dudas que todavía puedan tener. Evidentemente no vamos a tener el tiempo de eliminar todas las preguntas o de contestar a todas las preguntas o eliminar todas las dudas. Sin embargo, estoy convencido que con el módulo 1 y con el módulo 2 hay suficiente para que tú te animes a empezar una casa de luz allá donde estés. Déjeme decirte algo, estamos acabando el año 2019 y empezando el año 2020, si seguimos las fechas del calendario. Para el 2020 tengo una tremenda cantidad de invitaciones a diferentes países para ir a presentar o temas de salud o temas de la cristiandad práctica, para presentar, por ejemplo, programas similares a Con Dios en el Fuego o el Dios Ateo, etcétera, etcétera. Y sabe que en la mayoría de los casos no puedo ir. Y la razón por la cual no puedo ir es porque mi esposa, al estar descansando en Cristo, pues no está para quedarse cuidando los niños. Y si bien es verdad que los 3 hijos mayores son suficientes, autosuficientes a día de hoy, muchos de ustedes que nos conocen saben que tenemos 2 niños rubios más pequeños, uno de 9 años y otra de 8, que no pueden quedar solos. Entonces me resulta muy complicado salir. Y al mismo tiempo yo soy una persona que no le gusta quedar mal con la gente. Me gusta quedar bien y contestar a cualquiera de esos llamados. Sin embargo, para el 2020 muchos de esos llamados van a ser imposibles que yo pueda contestar. Y hace poquito estaba hablando con nuestro papito en el cielo y compartiendo con él esa frustración que tengo, ¿no? De tantas personas que nos han invitado o que me han invitado y que no puedo contestar, no les puedo dar una fecha, no puedo llegar allá, ¿no? No puedo salir del país así tan libremente como lo podía hacer antes cuando mi esposa estaba en la casa. Y sin embargo, he podido ver la bendición que eso es. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita a Oscar en Colombia. Dios no necesita a Oscar en Estados Unidos, o no necesita a Oscar en Inglaterra, no necesita a Oscar en Argentina. Ni Dios lo necesita allí, ni ustedes lo necesitan ahí. ¿Sabes por qué ustedes no necesitan a Oscar en Colombia, si son de Colombia, o en Argentina, o en Perú, o en Estados Unidos, o en México, o en España? ¿Saben por qué no le necesitan allá? Porque Dios ya les tiene a ustedes allá. Y una de las cosas que tenemos que enfatizar, y creo que en este módulo 2 lo hemos enfatizado un poquitito todavía más, más que incluso que el módulo 1, es el hecho de que el Evangelio no es hombre dependiente. Hasta día de hoy siempre hemos mirado a la persona, al gran evangelista, bueno, va a venir tal y tal persona de Estados Unidos y va a llevar una campaña. Hay que invitar porque viene tal y tal orador o presentador o evangelista. Entonces, hasta cierto punto nos convertimos en hombre dependientes. Y es algo que me he dado cuenta que no es ni saludable para, el cristiano maduro y definitivamente no es saludable para aquellos que están encontrando la fe de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llega el Evangelio entonces a Colombia, a Estados Unidos, etcétera? Porque Dios te tiene ahí. Dios ya te ha puesto a ti ahí. No necesitas al español ir para allá. Dios te ha llamado a ti para ser una luz en Colombia, una luz en México, una luz en España, una luz en Inglaterra, una luz en Estados Unidos. Te ha llamado a ti. A mí me ha llamado aquí a Australia. Y gracias al Internet, bueno, podemos compartir, podemos hablar, etcétera, y hacer que este mundo sea un poquitito más pequeño a través del Internet. Pero el Señor te ha llamado a ti a ser una casa de luz, a ser una luz en la montaña que no puede ser apagada. Y con ello empezamos esta última presentación sumando y multiplicando iglesias, con un versículo que para mí es muy, muy importante, es un versículo en sí muy importante en mi vida. Lo fue
cada vez que uno de mis seres queridos, o bien sea amigos, o en el caso, por ejemplo, de mi esposa, fueron puestos a dormir. Y el ver cómo su testimonio de fe ha traído a otros a los pies de Jesús y alcanzar la salvación. Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué tendrá que ver este versículo con el último de estos temas, que es sumando y multiplicando iglesias? O sea, en otras palabras, replicando, hay una réplica y una evolución, y que se llene de iglesias en todas partes, alrededor del mundo. Pequeñas luces que cubran todo el mundo. ¿Ok? Quiero mostrarte algo. En Hechos 1:8, Jesús les dice lo siguiente a los apóstoles: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, Jesús pone una progresión: Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. Sin embargo, si bien la testificación del Evangelio en Jerusalén estaba bien establecida, había muchísima gente que se estaba convirtiendo al cristianismo, estaban siendo expulsados de las sinagogas. De hecho, había una oración en las sinagogas en las cuales todos en la sinagoga tenían que decir una oración, y parte de esa oración era: y Dios maldice a aquellos del camino. Al camino se le llamaba a aquellos que habían comenzado en las creencias de Jesús. Entonces, y maldice a aquellos del camino. Entonces, había gente dentro de la sinagoga que miraba a ver quién no decía esa oración. Porque claro, si tú no decías la oración, o eras simpatizante del cristianismo o eras cristiano mismo. Entonces, esa oración fue establecida para poder sacar a gente de las sinagogas. ¿Ok? Si no decías y maldice Dios a estos cristianos, te echaban de la sinagoga. Sin embargo, el testimonio en Jerusalén fue muy intenso y fue un campo bien segado, bien segado. ¿Sabes que pasaron 3 años y medio y todavía no habían extendido mucho más de fuera de Judea? ¿Ok? De hecho, en Hechos 8, que en realidad son 3 años y medio después de la muerte de Jesús, 3 años y medio, en, básicamente en la zona de Jerusalén y los alrededores. Fíjate lo que nos dice: que Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esta es la muerte de Esteban, 3 años y medio después de la crucifixión de Jesús. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Fíjate, no fue hasta 3 años y medio después que, por la persecución que se levantó tras la muerte de Esteban, que aquel mandato que Dios les dio, porque les dio un mandato: seráis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el resto del mundo. 3 años y medio después, a través de la persecución, eso ocurrió. Uno se pregunta: wow, ¿y si no hubiese habido persecución? Tal vez todavía se quedan ahí dentro. ¿Ok? Lo que fallemos en hacer en tiempos de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempos de persecución. No seamos tan zoquetes, tan duros de mente, tan cuadriculados, y tengamos que esperar a que las circunstancias nos obliguen a hacer aquello que el Señor está deseando que hagamos. Recuerda que Él ha venido a salvar a sus hijos. Bien, tenemos Hechos 8, tenemos Samaria con Felipe. Felipe ya está en Samaria. Los apóstoles también hacen viajes a Samaria. Lo vemos en Hechos 8. En Hechos 10, Pedro ya está en Cesarea, que está por encima de Samaria, todavía en el lado del Mediterráneo, pero ya por encima de Samaria. Cronológicamente, más o menos al mismo tiempo, sabemos que Saulo está persiguiendo a la iglesia ya en Damasco, que es en Siria. O sea, ya está saliendo de los confines de Israel. Sabemos por los viajes de Pedro que está cubriendo todo el Imperio Romano, diferentes puntos del Imperio Romano.
Sabemos que Tomás fue evangelista en la India. Hay referencias del Evangelio llegando a China, escritos de la época de cómo el Evangelio estaba llegando a China y evidentemente a diferentes partes del mundo aquel de entonces. Pero con eso quiero decir lo siguiente. El grupo que nosotros tenemos tiene una fecha de caducidad como grupo. La iglesia sigue creciendo. La iglesia, el número mínimo es 2 o 3, pero si tú tienes 4, 5, 6 diferentes grupos, no solo cada uno de ellos es la iglesia, sino que entre ellos forman también la iglesia. O sea, tú puedes tener una iglesia, una iglesia, una iglesia, una iglesia y una iglesia, y todos ellos es la iglesia también. Quiero mostrarte algo. Después de 4 meses o 120 días, la vida de un glóbulo rojo perece. O sea, un glóbulo rojo en tu sangre tiene 120 días de servicio aproximadamente. 120 días de servicio aproximadamente. Y después de los 120 días se recicla porque nuevos glóbulos rojos están tomando su lugar. ¿Okay? Al cabo de 7 meses se puede dar a luz a un bebé 7 mesino. Y al cabo de 9 meses es normalmente el periodo, las 40 semanas, para dar a luz a un bebé. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de los 9 meses o los 7 meses, los 4 meses, depende. Yo no estoy aquí para decirte cuánto tiene que durar tu iglesia. Lo que sí te digo es lo siguiente. En China, la iglesia sumergida, digamos, tiene aproximadamente una fecha de caducidad de 3 meses. 3 meses. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Quiero que te imagines lo siguiente. Dos matrimonios usando una casa. Empiezan a atraer a esa casa a gente que quiere aprender de Cristo allá en China. En menos de 3 meses hay más de 35 personas en esa casa. Más de 35 personas en esa casa. Al cabo de los 3 meses, se disuelve ese grupo. Y tú dices, pero bueno, si se ha disuelto ese grupo, ¿cómo es posible? Claro, ahora fíjate lo siguiente. Empezaron 2 familias y ahora tienes 35. De esas 35 familias, de 2 en 2, abren 35 nuevas casas. Al cabo de los 3 meses, cada una de ellas, algunas pueden tener 20, otras pueden tener 40, personas asistiendo y aprendiendo de Jesús. A los 3 meses se divide nuevamente. No hay un grupo que esté el mismo grupo por 2, 3, 4 años. Eso no significa que no haya contacto entre ellos. Por supuesto que hay contacto, porque como veremos en el módulo 3, hay un organigrama, una organización eclesiástica, una organización de iglesia orgánica, dinámica y movible, totalmente replicable, donde hay gente que son superintendentes, digamos, que pueden, digamos, mirar cómo van un grupo de 10 iglesias. Hay gente que tiene la capacidad, el llamado y el ungimiento de Dios para observar cómo van 50 iglesias o cómo van 100 iglesias. Y van de una a otra, de una a otra, de una a otra. Pero eso lo miraremos en el módulo 3. Lo que quiero decir es lo siguiente. Una de las cosas que ocurre con las iglesias, especialmente con las iglesias en las casas y en edificios eclesiásticos, es lo siguiente. Que no hay agua limpia, no hay agua pura, no hay agua fresca. No hay un manantial que va entrando. Es como un mar muerto. Es el mismo agua, y nos morimos de salitre. Demasiado sal entre nosotros. El Señor nos llama a ser la sal del mundo, pero no a ser el salero, ¿okay? En el cual tenemos toda la sal concentrada. Es para estar esparcida por el mundo, no para estar concentrada. ¿Okay? Cuando nosotros no ponemos una fecha de caducidad a nuestro grupo, lo que ocurre es que ese grupo se convierte en un grupo social que ha perdido el foco. Empezamos a tener problemas didácticos, empezamos a tener problemas de convivencia, con problemas de aburrimiento
y ya no vemos el propósito. Vamos por obligación a veces, no sacamos ya nada y se ha convertido en algo que debería haber sido desmantelado hace mucho tiempo atrás. Ok. Lo de los 4 meses, 7 meses, 9 meses son simplemente sugerencias. ¿A qué me refiero sugerencias? Si tú te estás reuniendo todos los días y estás aprendiendo, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, y de Marcos pasas a otros estudios, y de otros estudios pasas a otros estudios, y te estás reuniendo todos los días, en 4 meses ese grupo está listo para ser dividido. Si tú te estás reuniendo una vez a la semana, o una vez a la quincena, tal vez necesites 7 meses, tal vez necesites 9 meses. Yo personalmente, y esto es una opinión totalmente personal, considero que si tienes un grupo que no has dividido y tiene más de un año, es tiempo para dividirlo. Tienes que dividir el grupo. Porque si no lo divides, pierde el foco, pierde la frescura, pierde la fuerza, pierde esa... se empieza a... Ya os conocéis tanto los unos a los otros y compagináis de tal manera tanto que ahora es muy difícil que algo de fuera pueda ser incorporado en el nuevo grupo. Ya nos hemos convertido en una especie de club. ¿Ok?